Saludos, soy Alfonso Salvador y esto es Curiosistoria. Introducción a la filosofía del Renacimiento. Comprender realmente el papel que juega el pensamiento renacentista en la historia de la filosofía exige conocer tanto la actividad propiamente filosófica como los movimientos pseudocientíficos y propiamente científicos de los siglos XV, XVI y XVII, que se desarrollaron en esta época. En lo que se refiere a la filosofía, el Renacimiento no es una época caracterizada por la existencia de una o dos corrientes dominantes. Tampoco destaca con las excepciones de Nicolás de Cusa en el siglo XV y Giordano Bruno en el siglo XVI, grandes filósofos, creadores de nuevos sistemas de gran originalidad. Sin embargo, esto no quiere decir, ni mucho menos, que no haya actividad filosófica. Todo lo contrario. Se multiplican las corrientes y los asuntos de interés son enormemente variados. Renace la filosofía clásica, platonismo y neoplatonismo, aristotelismo, estoicismo e incluso el epicurismo y el escepticismo. Importantes pensadores dedican su tiempo a reflexionar sobre las cuestiones cruciales como la política, el derecho, la naturaleza y la ciencia. Por otro lado, junto a la magia y a la alquimia que están en auge, en el siglo XVI se produce una verdadera revolución en la ciencia, en algunos aspectos iniciada en el siglo XIV, gracias a la obra de hombres como Copérnico, Kepler y Galileo, entre otros. Una revolución que marcará el final de un mundo y el inicio de un nuevo mundo, el moderno. El renacer de la escuela clásica. El interés del movimiento humanista por la literatura de Grecia y Roma trajo consigo un resurgir de la filosofía clásica en sus diversas formas, pero fueron dos los hechos que influyeron de forma decisiva en la vuelta a la escuela filosófica clásica. El Concilio de Florencia-Ferrara, 1438, que debía afrontar el problema de la unión entre la Iglesia griega y latina, y la caída de Constantinopla en manos de los turcos en 1453. Estos dos acontecimientos supusieron la llegada a Occidente de una gran cantidad de sabios bizantinos, con sus bibliotecas y sus conocimientos de los antiguos filósofos griegos. El platonismo. De entre las filosofías que reviven, una de las más influyentes fue el platonismo, que en gran medida sigue siendo neoplatonismo, estando en Florencia el centro de todos los estudios platónicos. La importancia de este movimiento fue tal que Cosme de Medici fundó incluso la Academia Platónica de Florencia. El primer pensador a destacar, promotor de la nueva academia, fue Jorge Gesmito Pletón, muerto en el año 1464. Había llegado a Italia procedente de Bizancio en 1438, y con su enseñanza del auténtico Platón compuso una obra sobre las diferencias entre la filosofía platónica y aristotélica. Despertó gran expectación e incluso entusiasmo, y en esta misma línea destaca Basilio Bessarion, 1472, también participante en el Concilio de Florencia-Ferrara y defensor de la opinión de Platón. Lo que en el fondo movía a los autores de la Academia y lo que lo acercaba a Platón era su convencimiento de que la filosofía platónica favorecía un desarrollo más pleno y gratificante del cristianismo, en definitiva, una auténtica renovación espiritual, moral y cultural y profundamente cristiana. Pero las máximas figuras de la Academia florentina fueron Marsilio Ficino, 1433-1499, y Juan Pico de la Mirandola, 1463-1494. Marsilio Ficino, bajo la tutela de Cosme de Medici, pasó a ser uno de los más importantes eruditos del movimiento neoplatónico. Entre otras obras, tradujo los diálogos y las cartas de Platón y comentó el Banquete, Filebo, Parménides, Timeo y Fedro. Además, tradujo a Plotino las Eneadas y a Jámblico.
Su obra más importante fue Teología Platónica, y su verdadera intención no era otra que la de atraer a los ateos y escépticos a Cristo por medio de la filosofía platónica. Juan Pico de la Mirandola. Por su parte, Pico de la Mirandola, que intentó conciliar a Platón y Aristóteles, destaca sobre todo por su defensa, expuesta en su obra Discurso sobre la dignidad del hombre, de la especial dignidad y libertad del hombre, un ser que no ocupa un lugar en la jerarquía universal, ni siquiera un lugar privilegiado, sino que fuera de esa jerarquía es capaz de ocupar, según su elección, cualquier grado de vida, lugar, desde el más bajo al más alto. Este humanismo platónico, dentro del cual merece la pena citar al judío León Hebreo, 1460-1530, se caracteriza por un profundo sentimiento religioso estrechamente ligado a una búsqueda del desarrollo más pleno posible de la potencialidad del hombre, desarrollo que está en sus propias manos. El aristotelismo. Es cierto que entre los humanistas, no solo platónicos, se produjo una reacción frente a Aristóteles. Este es el caso de Lorenzo Valla, 1407-1457, Mario Nosolius, 1488-1566. Admiradores de Cicerón y de sus discursos, es decir, de la retórica, y detractores de la lógica aristotélico-escolástica. Pero también es cierto que entre el siglo XV y el XVI el aristotelismo no dejó de tener fuerza e importantes seguidores. Uno de los primeros eruditos que fomentó el estudio de los escritos de Aristóteles y se enfrentó a los platónicos fue Jorge Trebisonda, 1395-1484, directamente enfrentado a Platón. Tradujo y comentó a Aristóteles, labor en la que también destacó Teodoro de Gaza, 1400-1478. Estos autores y otros mantenían una interpretación de Aristóteles perfectamente asumible dentro del cristianismo, ya sea católico o protestante. Este era el caso del colaborador de Martín Lutero, Felipe Melanchthon, 1497-1560. O el de algunos autores estrechamente vinculados a la escolástica, sobre todo en España, como por ejemplo nuestro querido Francisco de Vitoria, 1480-1546, Juan Luis Vives, 1492-1540, Francisco Suárez, 1548-1617, o Juan de Santo Tomás, 1589-1644. Sin embargo, dentro del aristotelismo destaca también dos grandes corrientes difícilmente conciliables con los presupuestos del cristianismo: el aún vigente averroísmo y su pujante alejandrismo, basado en la interpretación aristotélica de Alejandro de Afrodisia. Los primeros mantenían con los segundos que el alma individual es mortal, pero afirmaban que existe un entendimiento inmortal único o común a toda la especie humana, mientras que los alejandrinos no admitían la existencia de ningún entendimiento inmortal. El centro principal de los averroístas se encontraba en Padua y sus representantes fundamentales fueron Alejandro Aquilini, 1463-1512, Marco Antonio Cimarra, 1460-1532, y sobre todo Nicoleto Bernias, profesor de Padua, entre 1471 y 1499, y Agostino Nifo, 1473-1546. Por su parte, la figura más importante del grupo de los alejandrinos fue Pedro Pomponazzi, 1462-1525, maestro en Padua, Ferrara y Bolonia, quienes se propuso la tarea de purificar a Aristóteles de todos los añadidos no aristotélicos. Es por esto por lo que criticó tanto el averroísmo como a los tomistas, defendiendo la tesis de que el alma, tanto en las operaciones racionales como en la sensitiva, depende del cuerpo. Para algunos estudiosos fue el mejor conocedor de Aristóteles de la época. Y finalmente, para terminar, hay que hablar de otros importantes autores, influidos por el pensamiento de Pomponazzi, pero no estricto alejandrino, ni claro está averroísta, como son Jacobo Zabarella,
1532-1589, catedrático de Padua. André Cesalpino, 1519-1603, César Cremónimo, 1550-1631, que sucedió a Zabarella en la cátedra, y Luchino Vanini, 1585-1631, estrangulado y quemado como hereje en Toulouse, acusado de ateísmo. Muchas gracias por escucharme este interesante tema y este recurrir al Renacimiento tan importante. Un saludo virtual a todos y hasta la próxima.